¿Cómo has estado? Bien, bien. Ah, bueno, me ¿Y alegra. ustedes allá? Dime. ¿Y ustedes allá? Bien, bien, lo que se puede. Ahí vamos, aguantando tantas noticias y de todo, pero bien. Y entonces este podcast es básicamente con la Comisión de la Verdad o aparte ustedes ya tenían como este espacio o cómo es. Nosotros ya tenemos un podcast con nuestro medio de comunicación que se llama Construyendo Democracia Maestro. Lleva 2 temporadas, justamente el 1 de mayo acabamos la segunda y para la tercera lo que vamos a hacer es toda la temporada en alianza con la comisión. Entonces es una serie de 10 capítulos con distintas historias de mujeres centrados en unos términos bien interesantes en torno a lo que es la guerra. Entonces es un poco como esa la dinámica, también lo que hemos trabajado. Las 2 temporadas anteriores en realidad sí habían sido mucho de temas coyunturales, había sido también de entrevista, de partir de ciertos temas con distintos análisis, ha sido como muy variado. Esta temporada va a ser un poco más narrativo, entonces va a ser bien distinto por ese lado. Y, y ya, eso es como a grandes rasgos la idea. Ah, ok. Pero es solo podcast, o sea, a pesar de que lo estemos grabando y nos veamos, es solamente el audio, ¿no? Sí, señora, sí, señora. ¿Y por qué le pusieron ese título, Construyendo Democracia Maestro? Sabía que me ibas a preguntar eso, ¿sabes? ¿Cómo no? Por la clara la respuesta que dio Plazas Vega a los medios, obviamente tomamos ese verbo y empezamos a cuestionarnos si en realidad ahí se había mantenido la democracia como él decía. Entonces a partir de eso también empezamos a ver cómo se ha tratado de mantener esa democracia a punta de violencia. Entonces, partiendo de ese hecho histórico, quisimos cambiar un poco el significado y decir, no, es que aquí no es de mantener, sino de construir, porque en realidad es algo que damos por sentado y en realidad no hemos tenido. Entonces, Sí. creemos que con el periodismo se puede hacer un aporte a esa construcción. Ah, muy bien, Esa es un muy bien. poco la explicación. ¿Tú tienes el link de nuestra página? No, Te la voy a enviar para que nos chismosees, nos conozcas un poquito, sí. también para que veas dónde sale el podcast. Sí, porque por eso te estaba preguntando todo, porque pues no sabía, o sea, fue básicamente Mónica que me dijo que ustedes me iban a contactar, pero no, a ver, ¿qué pasó? Warning potential. ¿Te dice la conexión es privada? Dice Warning potential security risk. Sí. Hoy justo me llegó un correo diciéndome algo sobre una alerta en el dominio. Entonces a mí también justo me salió que era un sitio no seguro. Toca ahí darle como configuración avanzada. Qué pena por eso, pero es mientras volvemos a cuadrar la acreditación de sitio seguro. Eh, Ok. Creo que abajito te sale como una opción. Bueno, no sé en inglés cómo salga. A mí me salió como autorizar ingreso o algo así. Sí, Google recommended accept and risk and continue, pero eso aprieto, o sea, aprieto aceptar, ahora ya, ahora sí me entró, ya. Listo. Listo. Ah, ok, vale. Entonces te cuento también un Luego lo poco voy el proyecto. Pues nosotros nacimos hace un año, somos sí, hijos de pandemia. El 1 de mayo empezamos con el podcast y desde el 1 de octubre lanzamos nuestra página web. Entonces en realidad somos como muy nuevos, con muchas ganas y ya con una experiencia enriquecedora en ciertas cositas. Yo soy Felipe Martín, director del proyecto, en conjunto con Alejandra González, que ella te había escrito también la semana antepasada. Ella también es directora del proyecto, ella también iba a estar en esta entrevista. Lamentablemente no puede estar porque pues le dio COVID, entonces hasta ahorita no me digas. sí está en incapacidad. Entonces bueno, pues para no ir perdiendo más tiempito decidimos ir adelantando la entrevista yo solo. Entonces, bueno, eso es como el equipo, somos 10 personas, desde el 1 de octubre con investigaciones en nuestra página web, ya hemos publicado 4, la última frente a tradición oral como resistencia a frente al conflicto, hemos hecho trabajos con la Universidad Nacional, con cuerpos desaparecidos, ahí también tuve la oportunidad de entrevistar a un familiar de alguien que había vivido la toma y retoma del Palacio de Justicia, Sí, ahí Inés la estoy viendo Castiblanco, en arroz. exacto. Y bueno, en fin, ahí como que ya se han publicado 4 investigaciones y nuestros podcasts y redes sociales son como nuestros canales de comunicación.
Y en esta ocasión, ¿las preguntas que ustedes hacen las coordinan con la comisión o les dan libertad en eso o si las planean Es un juntos trabajo en porque me conjunto. imagino? Ya, Proponemos y ellos también nos proponen sus preguntas. Hacemos revisión parte y parte y listo, definimos. ah, ok. Listo. Ah, bueno. Entonces, bueno, ahora sí, espérame un segundo que se me perdieron la, las preguntas se me perdieron en la pantalla. ¿Y ustedes son comunicadores o periodistas o por qué les interesa esto o simplemente quieren hacer algo por Sí, señora, que las pues cosas mejoren? ambas. Somos periodistas. Ay, son Alejandra y yo periodistas. somos comunicadores sociales y periodistas de la Universidad Central y Ujú. con un amplio interés en hacer algún aporte a Colombia en torno a lo que ha sido el conflicto, en contar historias no contadas, en recontar historias que tal vez fueron mal contadas, en abrir espacios nuevos, en poder, creo yo que es necesario construir puentes de escucha, que finalmente somos un país muy dividido, con muchas opiniones y siento que los medios últimamente se han convertido como muy del bando de cada uno. Entonces de alguna forma creo que es necesario escuchar los dos o todos eh, y de alguna forma aportar a la construcción, darle país, de democracia y bueno, son como nuestros principios, nuestros fines. Ok, Listo. muy bien. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, yo si quieres me puedes empezar a preguntar tú a mí. Listo, dale. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos a disposición? Pues pongamos, espérate un poco, se me escribieron, no sé, ¿no? Ok, 1 hora. Pues supongo que más de 1 hora no, tampoco no le vamos a meter, ¿cierto? Listo. Con 1 hora está bien. Y tú tienes, ahí tienes o sea, puedes verificar si el sonido te está entrando desde el micrófono de los audífonos, que es que de todos modos lo sigo recibiendo muy bajito. Ah, ¿será que? Espérate. A ver, ahora, lo que, si, ¿no? No, acércatelo un poquito así, como a la boca. Aquí, ¿Sí? pero es que está casi al lado, o sea, está al lado en Sí. realidad. No, pero sí cambia un poquito. Sí, pues voy a subirte al igual acá y te voy a pedir el favor que me hables un poquito más duro y ya después lo arreglamos en edición. ¿Listo? Bueno, Listo, dale. ok. Dale, entonces, bueno, lo primero es porfa si me haces como una partecita del audio donde me digas que yo, Elena Urán, autorizo el uso de este material para la producción del podcast de Construyendo Democracia Maestro y Comisión de la Verdad. Con que me digas eso está súper bien. Ok, ¿ya? Dale. Yo, Elena Urán Videgain, autorizo a, a Construyendo Democracia Maestro para que utilice este podcast en asociación con la Comisión de la Verdad. Listo, muchas gracias. Igualmente te voy a enviar también un release que nos piden de la comisión para derechos de autor, entonces también para pedirte el favor que me ayudes rellenándolo, ¿vale? No. Listo. Bueno, Elena, quiero hacerte la primera pregunta y es que porfa me escribas, te autoescribas, me digas quién es Elena Urán. Y parto esta pregunta también porque en muchas de las entrevistas que te he visto hacen una presentación muy desde hija de un magistrado que tuvo que vivir la guerra en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Pero yo me quedo sinceramente con la presentación que te dan en el libro, con toda esa preparación también eh, académica y en sí la experiencia que tienes. Entonces, en tus palabras, dinos quién es Elena. Bueno, yo soy hija de una madre uruguaya y un padre colombiano. Nací en un tercer país que es Bélgica, pero pues siempre buscando mi identidad me he acercado más como a lo latino, o sea, me siento latinoamericana a pesar de haber tenido que vivir en varios países del mundo. Eh, Estudié, bueno, ciencia política y después estudios latinoamericanos, lingüística y cultura de medios. Y,
y bueno, he trabajado, así como mi vida no ha sido recta, una línea recta, he trabajado en diferentes ámbitos, en comunicación, en cooperación al desarrollo, como asesora política, en investigación, y recientemente pues publiqué un libro en el que reconstruyo mi historia, partiendo con la ejecución de mi papá. Y obviamente quería pues reivindicar la memoria de mi papá, pero también contar qué significa una ejecución para la familia de una de estas personas. O sea, es una historia que cuenta así el asesinato, pero también mi historia. Y, y que no pretendía que no se quedara solamente en el lamento, que es pues justificable que uno se lamente y el reclamo, sino también mostrar como la transformación que se da en muchas personas, y el momento en el que uno es capaz de volver a levantar la voz y a exigir, y no quedarse solamente pues como la víctima pasiva, que es lo que se ha pretendido con la violencia. Ok. Vale, y tú ahorita señalabas que no has tenido una vida como muy lineal, que incluso uno conociendo tu historia has tenido que vivir en muchas ciudades del mundo. Y en eso también quiero preguntarte cómo fue para ti esa niñez, cómo se desarrolló toda su infancia desde tu nacimiento en Europa, tener que ir a Uruguay, luego Colombia, o luego de nuevo Uruguay, y así como esos distintos cambios. ¿Qué significó para ti todo eso y con quién lo hiciste? Bueno, yo nací en Bélgica, más por razones circunstanciales. O sea, mis papás estaban haciendo pues estudios, y también escapando a lo que se estaba viviendo en ese momento en Latinoamérica, tanto en Uruguay como bueno, en Colombia. Y, y después nosotros, volvemos todos a Colombia, es decir, volvemos ellos, yo voy por primera vez a Colombia, lo cual significa para mí mi primer experiencia de migración o de ruptura con lo que era para mí mi casa y mi espacio. Eh, y además esto, ahora hay muchas otras personas más o menos de mi edad, hijos de exiliados del Cono Sur, que, que ahora están contando estas experiencias de cómo era ir por primera vez al país de sus padres. O sea, como era el exilio para nosotros, de una otra manera. Bueno, llegamos a Colombia y yo, pues ahí mi papá siempre anheló mucho volver a su país. Fue muy complicado para mí, para mi mamá también. Eh, yo sentía muy fuerte la desigualdad, y como tenía otra referencia que era Bélgica, un país mucho más eh, equitativo, y pues donde uno no ve, no está confrontado a la pobreza como en Colombia. Para mí fue muy, muy fuerte ese cambio. Y bueno, fue un proceso complicado también porque estuve en un colegio de monjas, y las monjas esperaban ciertas conductas, otras no las toleraban. Bueno, resumiendo, que cuando pues ya me iba acomodando a Colombia con mucha dificultad, pasa el asesinato de mi papá, lo cual a mí como que me rompe otra vez la posibilidad de sentir como conexión con algo, o de asentar mis raíces a eso que hubiera podido ser pues mi país, y que estaba como destinado a ser mi país, y que igual es mi país, pero fue a partir de ahí yo dije, ok, de aquí me echaron a la fuerza, me quitaron a mi papá, y ahora pues yo no puedo estar tranquila con este país. Y bueno, y empieza como una larga travesía por diferentes países, eh, y ahí ya pues solo con mi mamá, pues fue muy difícil porque no estaba mi papá, y en ese momento también
la ausencia de mi mamá era fuerte porque ella tenía que trabajar mucho más que antes. Éramos 4 hijas, ella sola en un país extraño, pues era evidente que las capacidades para estar presente estaban mucho más mermadas, lo económico también. eh, y, y sí, pues para un niño eso es muy difícil de tramitar tan chiquito. Y además fueron varios países, no fue uno, o sea, no es que nos fuéramos de Colombia a B, sino que vinieron diferentes estaciones, por llamarlos de alguna manera, y en cada una había como que buscar, como, ok, a ver si esta vez sí nos asentamos acá y puedo llevar una vida normal, como la de cualquier niño. Pero pues eso no fue posible hasta, bueno, todavía sigo dando vueltas por el mundo. Bueno, en Alemania es el país en el que al final he vivido más años de corrido en toda mi vida, y un país que a pesar de lo duro o difícil que pueda ser la adaptación, también me dio como unas herramientas para poder mirar todo eso que había vivido yo de niña y todo lo que había tenido que reprimir en cuanto a la experiencia emocional y de injusticia y la impunidad. Eh, sí, no sé, eso como... Vale. Justamente hay algo que me llamaba bastante la atención y es que en tu hogar, una vez ya tu papá no está, es un hogar de solo mujeres. Son 4 hermanas y su mamá. Entonces también, ¿qué representó para ti que fuera una familia de únicamente mujeres afrontando toda esta lucha, tanto de tener respuestas de lo que había pasado con tu papá como de tener que adaptarse en distintas partes del mundo? El solo hecho de ser mujer y niña, ¿qué significaba? Yo creo que, y me doy cuenta ahora de adulta, que el hecho de no haber vivido, mm, o sea, hay diferentes aspectos. Uno, pues es que siendo uno niño, el papá es una figura que uno le da todo la seguridad, la sensación de protección, eh, pues es como el eje, ¿no? De la familia y bueno, y eso fue, pues generó obviamente mucha inestabilidad en cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo el hecho de no haber una figura paterna o masculina, no existieron esos disputas de poder jerárquicas entre hombre y mujer. Entonces, pues mi mamá por cuenta de, le tocó, fue siempre la que tomó las decisiones, dijo por dónde era la cosa, asumió la responsabilidad económica, muchos roles que normalmente toman los hombres, y al ella no tener que tener esa disputa que suele haber muchas veces entre hombre y mujer, yo me he dado cuenta que también ahora que soy adulta, pues yo en muchas cosas me comporto como que, ok, tengo los mismos derechos que los hombres porque así lo viví en mi casa, porque no hubo esa confrontación. Y es algo que en mi relación con los hombres ahora lo veo reflejado. Claro, yo soy así porque en mi casa no hubo eso. O sea, la mujer no tuvo que someterse o no presencié como una mamá sumisa, pero porque no había un hombre, sino todo lo contrario, una mujer que asumió las cosas. Y no sé cómo habría sido si hubiera estado mi papá, pero el hecho es que no estaba y bueno, yo lo veo ahora con cómo yo llevo mi vida, cómo me relaciono con mis parejas y sí, digamos que no sé si sea algo positivo, puede ser que sí, pero sí es algo que me ha hecho reflexionar mucho, cómo fue eso que no hubiera una figura masculina dentro de, de la familia. Ok, yo te quiero preguntar ahora justamente al vernos un poquito cuando tu papá estaba con tu familia, esos recuerdos que tú tenías con él, cómo era ese trato que tú recibías de él,
tanto a nivel padre-hija como también lo que tú veías de él como esposo, y que nos amplíes un poco también de algo que justamente ahorita, no, siendo sincero, no he podido acabar tu libro, me quedan 2 capítulos, pero acabo de terminar el capítulo donde tú cuentas detalles que tienes muy presentes en tus recuerdos con tu papá, como por ejemplo cuando iban en la ciclovía de Bogotá y ellos iban desde el otro lado en el carro viéndote. Entonces también que para las personas que no han podido leer ese fragmento del libro, nos cuentes un poco de esos recuerdos. Sí, pues mi papá era, y yo siempre lo asocio como a la manera de ser del colombiano. eh, digamos que lo que yo recuerdo de mi papá es para mí sumamente colombiano y que era una persona que hacía todo el tiempo chistes, que como que le daba la vuelta a las cosas malas pues como para no hacerlas tan terrible. Estaba cantando, siempre tenía un comentario para algo. Esa creatividad que caracteriza a los colombianos, que uno no sabe de dónde la sacan y que definitivamente no hay en otras culturas. Bueno, mi papá era muy así y sí, era muy alegre. Y pues él jugaba mucho con nosotras, con sus hijas, a pesar de la época, a pesar del venir de un pueblito en Antioquia, muy, pues, sí, no sé, eh, conservador en sus maneras bueno, dentro de las familias. Él, él, sin embargo, siempre como que estuvo muy presente en la crianza de las hijas. Yo me acuerdo, pues, él dándole el tetero a mis hermanas. eh, y, y sí, por ejemplo, a mí me gustaba mucho correr y entonces él siempre me ponía a mí, me decía, bueno, usted que le gusta correr, suba a buscar las llaves y yo corro a buscar las llaves para impresionar a mi papá, pero que nunca fue como, yo nunca sentí, no sé si eso le pasará a otras mujeres, pero sí, bueno, lo he oído de los hombres, que con los hombres, digamos, si tienen alguna característica asociada a lo femenino, los pueden reprimir y decir eso es de niñas. Bueno, me podría haber pasado, digamos, lo mismo con mi papá, pero nunca, no, pues no, él me acuerdo, no, mi mamá me contó que él en algún momento había dicho que a él no le quedaba otra opción que ser feminista porque tenía 4 hijas. y, y sí, bueno, pues era como la alegría, o sea, mi mamá es un poco más seria, mucho más reservada en sus expresiones, en lo emocional, y mi papá era todo lo contrario. Él se la pasaba jugando con nosotros a las escondidas, lo que cuento en el libro, que mientras yo iba en bicicleta por la ciclovía, él se le ocurrió que entonces para que yo fuera hasta el Parque del Chico desde la Macarena, ellos iban en el carro al lado, íbamos caminando por detrás por las montañas cogiendo eucalipto y ahí corríamos, o sea, siempre era alguien como, pues era como el que traía la alegría a la casa. Cuando él se fue, eso faltó y eso fue, obviamente que se sintió mucho ese vacío, porque no era alguien que iba al trabajo y volvía y se acostaba a dormir, iba al trabajo y volvía, sino que él se hacía presente cada vez que podía. Él estaba ahí jugando con nosotros, leyéndonos, cantando, haciendo el chiste. Y esa pérdida pues fue mucho más notoria por todo esto que cuento. Ok. Bueno, ahora vayámonos como a otro aspecto de vida de la que tenía tu papá, y era justamente como ese activismo, esa intelectualidad, esas ideas que él tenía, la tesis que estaba haciendo, todos los estudios y la preparación, en sí lo que implicaba también como las posturas políticas o las creencias que él pudiera tener en su momento. ¿Cómo era ese día a día para él? ¿Tú cómo recuerdas la relación? ¿Cómo era vivir en Colombia? También porque él se quiso regresar a Colombia una vez estaba en Bélgica. Bueno, que nos cuentes un poco de toda esa parte. Sí, yo siento que él sentía que tenía un deber con Colombia y que él necesitaba regresar para construir ese país con el cual él soñaba. Porque cuando nosotros volvimos de Bélgica, o estaba planeado regresar, a él incluso
le ofrecieron un puesto en México y le dijeron que se fuera para México, que las condiciones en Colombia todavía no estaban dadas y sin embargo él ignoró eso y volvimos a Colombia. Eh, y, y sí, era, pues mi papá le gustaba mucho leer, desde joven le gustó mucho el estudio y aprender, hizo 3 maestrías, que yo me pregunto cómo hacía esta gente en esa época para estudiar tanto y además tener familia. Eh, y, 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 pues sí, me acuerdo, tengo como recuerdos con amigos, hablando pues de política, del contexto social, sus preocupaciones por lo que no estaba solo bien para algunos, sino para el resto. Por eso él desde joven hace parte de estos movimientos de estudiantes católicos y la teología de la liberación. O sea, mi papá era una persona además muy creyente, pero que creía y vivía la fe de Cristo. Y no esto de ir a la iglesia y rezar un rosario, no, sino que creer en la justicia social, en que todos deben tener los mismos derechos, en que sí, si uno es cristiano, pues al final está acorde a, bueno, a lo que una constitución democrática busca también, ¿no? Y, y él era así, era muy consecuente con eso, era muy consecuente con sus principios y su manera de llevar la vida. Ok. Y permíteme un segundo que el perro empezó a ladrar. Pero bueno, mis preguntas no se van a escuchar, entonces te la puedo ir haciendo. Y es que justamente tú también señalas en una entrevista con los Daniel lo que para ti significaba y para tu papá significaba que él volviera a Colombia y trabajara justamente en esta comisión del Palacio de Justicia, la comisión, la sección tercera del Consejo de Estado. Entonces, también que nos amplíes un poco ese escenario, como las repercusiones que podía tener para ti, para él, para toda la familia, y en sí, si tú tienes algún recuerdo de algo que de pronto haya sido alguna alerta de peligro o algo que causara por lo menos un terror en ti como niña o para toda tu familia, el hecho de que él estuviera en esa comisión. No, no. A ver, mi papá, cuando volvimos de Bélgica y empezó a trabajar en el Palacio de Justicia, él estuvo primero en una sección primera y después pasó a la sección tercera. Paralelo a él también, pues dictaba clases y hacía sus trabajos de investigación con el CINEP. En esa época, tener algún vínculo con el CINEP era un trabajo de alto riesgo, por llamarlo de alguna manera. Todas las personas que trabajaban en el CINEP estaban fichadas por inteligencia. Y además de eso, pues mi papá reflexionaba sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Colombia y sus vínculos con la élite política y con Estados Unidos y su política exterior. Entonces, pues era, digamos que eran temas que lo hacían ya llamar la atención y también estando en el Consejo de Estado, sección tercera, que es la que investiga y condena, dado el caso, al Estado, eh, pues era una combinación complicada, o sea, al Estado incluyendo aquí a las Fuerzas Armadas. Además, esta sección venía investigando violación de derechos humanos de parte del ejército. Sabemos que antes de Belisario Betancur estuvo Turbay Ayala,
un presidente que dotó de facultades extraordinarias al ejército. Hubo en esa época muchas desapariciones, se utilizó la desaparición como control social y, y de hecho, previo a la toma, el Consejo de Estado, sección tercera, había condenado al ejército por la tortura de una médica junto con su niña, y esto había sido algo histórico, no había existido antes una condena de estas características. Entonces el ejército estaba muy molesto y pues los magistrados que trabajaban en esta sección venían recibiendo ya amenazas. Siempre se habló en los medios de comunicación de las amenazas de los magistrados de la Corte Suprema por parte del narcotráfico, algo que es cierto, pero nunca se hizo énfasis en que los magistrados del Consejo de Estado también recibían constantemente amenazas por allegados al ejército. Los tachaban de comunistas, de ser títeres de la subversión, pues por ejercer justicia y hacer rendir cuentas a todos, incluidos a los militares, pero pues ellos acostumbrados a contar con impunidad, no les gustaba eso, y entonces ellos recibían amenazas constantemente. Nosotros no recordamos nada en concreto. Mi papá no hablaba en la casa de los temas que llevaran. No, y de hecho, después de escribir el libro, o bueno, en las investigaciones, sí también me di cuenta de que había cosas que él posiblemente no lo contó a mi mamá para protegerla, porque sí me contó a alguien, bueno, que habían ido a pedirle explicaciones, que era estas investigaciones sobre el libro, el doctorado que él estaba haciendo del ejército en la guerra de Corea, que él estaba a punto de sustentar su doctorado. Todo ese material se quemó en el Palacio de Justicia. Eh, y bueno, y también pues por otros textos que habían publicado con el CINEP. A mí, cuando en algún momento yo vuelvo a Colombia, me dejan un manuscrito que es muy diciente, porque era justamente uno en el que él, bueno, él lo titula una nueva política para las Fuerzas Armadas. Creo que es ahora ya, me olvidó, pero bueno, él cuestiona, pues, o él eh, como que es rotundo y radical en la necesidad de cambiar eh, la, la doctrina militar, porque es un ejército con el cual la gente no se identifica, porque cada vez que la gente sale a protestar, y lo estamos viendo hoy, 2021, las fuerzas del orden salen es a reprimirlas. Y, y entonces pues sí, él cuestionaba todo esto, y ese texto me lo dejan a mí precisamente debajo de la puerta de manera anónima, y pues para mí fue como claro el mensaje. Querían decirme, pues aquí está la razón por la que matamos a su papá, o que consideramos que él no tenía derecho a seguir vivo, y sabemos dónde usted vive. Y esto fue pues posterior a unas audiencias de Plazas Vega a las que yo acudí. Sí. Encontré el título que señalabas del documento del CINEP, que es el de A propósito de Rojas y la manipulación del poder, una nueva política para las Fuerzas Armadas. ¿Este? Y cuando te lo dejan a ti en el apartamento, siguió siendo y hasta hoy sigue siendo anónimo, ¿quién te lo deja? Sí, no sé quién me lo habrá dejado. Sí, pero pues digamos que si hubiera sido alguien simpático que quería mostrarme algo de mi papá, pues no tendría por qué haberse escondido. Sí, bueno,
quiero volver un poco a esta parte donde tú me cuentas que tu papá, en tu investigación que haces, una vez empiezas a escribir el libro, te das cuenta que no contó una información a su mamá, perdón, a tu mamá, para protegerla a ella y pues a ti también y a tus hermanas. Entonces, en ese orden de ideas, volver un poco más a esos recuerdos de niña. ¿Tú de alguna forma percibías siendo niña con 10 años que tu papá estaba, digamos, en peligro por toda su serie de investigaciones y escritos? Pues yo no tenía idea en lo que él estaba, yo ni siquiera sabía ni de la sección tercera ni nada. Yo sabía pues que él trabajaba en el Palacio de Justicia, era como un edificio grande, yo había ido algunas veces. Cuando a mí me preguntaban que mi papá en qué trabajaba, yo decía era abogado, punto. Y no, no, pero sí evidentemente, y esto es lo paradójico porque los adultos de verdad creen que los niños no se dan cuenta de nada y también creen que los niños se adaptan enseguida a las situaciones y son dos cosas que yo, eh, por mi experiencia de vida puedo decir que no es así y los niños sí se dan cuenta y los niños absorben esas cosas. Y tan es así que yo, a pesar de no saber en qué trabajaba mi papá, ni los temas que llevaba, ni cuáles eran sus preocupaciones o los peligros que había en Colombia, eh, sí sentí que algo iba a pasar y lo cuento en el libro, pues yo previo a la toma del Palacio de Justicia tengo ese sueño y que pues en el que mi papá era atropellado y fue horrible, o sea, fue un sueño muy real, o sea, yo todavía me acuerdo y me da como, fue muy, muy real y cuando sabemos que mi papá está ya metido dentro de esa batalla, enseguida yo como que reviví ese sueño y sentí, o sea, sentí que algo grave estaba o iba a pasar. Y pues yo supongo que eso tiene que ver con esa percepción y esa absorción. Bueno, que yo venía absorbiendo esas emociones, seguramente mi papá proyectaba angustia, preocupación, pero no lo hablaba, no decía ni a mi mamá y a nosotros, pues mucho menos. Ok, ahí justo me haces recordar también con esta frase que tú dices de que los niños finalmente sí se dan cuenta de las cosas que uno como adulto cree que no, de un libro también escrito por Emma Reyes, que se llama Memorias por Correspondencia, justamente, y hace unos recuerdos desde muy temprana edad, desde los 3 4 2 años, y yo me pongo a pensar cuál es mi primer recuerdo, y yo no logro recordar cosas que pasen a esa época, por lo menos a esa edad. Y ella también lo dice en una entrevista que es precisamente por esa carga emocional, por lo que significa para un niño crecer con esas, como con esas diferencias que finalmente se pueden tener respecto a la niñez de otras personas. Entonces, bueno, esto para enmarcar aquí esta parte. Y también, Voy a buscar las entrevistas porque no la he sí, visto. O sea, leí el libro, sí, es bellísimo. es súper buena la entrevista. Sí, si la encuentro te la envío. Em, Vale, gracias. y bueno, entonces yo te quería, yo sé que esto ya lo has relatado en distintas entrevistas, que incluso en el libro está hecho, que incluso con un podcast también de la comisión narraste los hechos, pero que nos vuelvas a narrar y también te pido excusas porque sé que no es fácil y tampoco es el deber ser tener que contar tantas veces como suceden los hechos, pero en pro de la narración de este capítulo, que nos puedas contar cómo sucedieron todos los hechos del asesinato a tu papá. Te cuento desde que entra la guerrilla, o sea, todos los hechos. Sí, Bueno, pues el 6 y 7 de noviembre a las 11:30 de la mañana entra un comando guerrillero compuesto por 35 personas al Palacio de Justicia con la idea de obligar a los jueces de la República a realizar un juicio político al presidente Belisario Betancourt. Era también, estaba en medio de unos diálogos de paz y la guerrilla consideraba que el Ejecutivo y el Ejército no habían cumplido con su parte, entonces querían por esto hacerle este juicio y que el país viera quién era
los responsables del fracaso y el mundo también, y ellos pues quedar como los verdaderos buenos, digamos. Pero lo que pasó fue que no llamaron la atención de los medios de comunicación como ellos quisieron, sin más. Ellos pensaron que no iban a tener problema porque se iba teniendo ellos como rehenes a los magistrados, pues el ejército los iba a proteger, pero pasó todo lo contrario. Enseguida, en cuestión de minutos, llegó el ejército y acordonó toda el área. eh, Habían ya francotiradores ubicados en lugares estratégicos y empezó un eh, intercambio de disparos entre pues, los dos bandos. eh, y pocas llegó también tanques de guerra, 8, eh, algo que a ellos les hubiera tomado mínimo hora y media poder llegar hasta el Palacio de Justicia con estos tanques. Estuvieron mucho antes, lo cual confirma eh, que el ejército sabía que la guerrilla iba a entrar. La guerrilla había anunciado que se iba a tomar el Palacio de Justicia y incluso ese día no había guardias en el edificio como siempre había habido. Entonces la guerrilla pues entró como Pedro por su casa y el ejército enseguida contraatacó y empezó esa batalla campal que duró 2 días. Entraron tanques de guerra al edificio eh, y bueno, dispararon contra la fachada. Es la imagen que uno puede ver en cualquier video de YouTube. Durante los sucesos, la ministra de Comunicaciones prohibió transmitir lo que estaba pasando dentro de lo que estaba pasando, ni entrevistar a ningún magistrado, porque los magistrados o personal del edificio alcanzaron en algún momento a hablar con algunas emisoras y contar lo que estaba pasando, pero en un momento determinado la ministra prohíbe ninguna transmisión, ninguna entrevista y pasan un partido de fútbol para, pues, como vuelven y repiten hoy, eh, que la gente no tenga la posibilidad de informarse ni saber lo que está sucediendo. Y bueno, pues el ejército, como digo, a pesar de saber que había adentro alrededor de 300 personas, metieron ese tanque de guerra, disparaban a diestra y a siniestra. Incluso fueron varias personas, incluidos nosotros, que logramos hablar con el ejército y decirles en qué oficina estaba pues mi papá, y sin embargo ellos no hicieron nada por ir a rescatarlo a él ni a las demás personas. Eh, y, y después el saldo final fueron casi 100 personas muertas, eh, eh, 11 personas desaparecidas y varios torturados. Mi papá logró sobrevivir a esa batalla entre el ejército y la guerrilla, que como dije eran 35 guerrilleros contra, si se cuentan todos los batallones que estuvieron involucrados, serían más de 5.000 personas del ejército involucrados en esto. Nadie puede creer, o el que no quiere, el que sigue dudando en quién tuvo la responsabilidad, es simplemente porque no quiere aceptar los hechos, que 5.000 personas para combatir a 35 es una cosa totalmente asimétrica y absurda. Lo que quería la guerrilla era arrasar, aprovechar que la guerrilla estaba ahí en un búnker, tenían una pelea casada con esta guerrilla en particular y quería también deshacerse de una corte que los cuestionaba a ellos. Entonces mi papá logra salir al final, cuando ya se acaba la operación militar. Y
Y bueno, pero nosotros no sabíamos nada de él, lo buscamos, mi mamá lo buscó en diferentes hospitales, centros de salud, fue al Ministerio de Defensa y le decían que no está, que él iba a aparecer, que no, que ya estaba un poco mal de la cabeza, más o menos, que se fuera a su casa, que le iba a aparecer. Finalmente el cuerpo de mi papá aparece al otro día en medicina legal como NN, desnudo, lavado, su cadáver junto con el de otras personas en un cuarto que llamaban ellos el cuarto de los guerrilleros. Y, y sí, una amiga de la familia médica es la que encuentra el cuerpo de mi papá. Ella conocía las instalaciones de medicina legal porque había trabajado ahí y gracias a ella pues pudimos recuperar su cadáver antes de que lo tiraran en una fosa común, como sucedió con muchos otros. 22 años después, gracias a las investigaciones de una fiscal valiente que se llama Ángela María Buitrago, supimos pues cómo habían sido mm, realmente que habían matado a mi papá, o sea, que mi papá claramente no había muerto dentro del Palacio de Justicia por un cruce de balas, sino que con las imágenes que además aparecieron, se veía que él había salido vivo y la exhumación que hicieron al cadáver dejó constancia que, bueno, lo habían torturado y lo que lo había ultimado había sido un disparo a corto impacto por un arma del ejército que además no llevaban los soldados comunes, sino los altos mandos del ejército. Y varios otros magistrados también tenían este tipo de, de disparos. Ok, voy a retomar también un recuerdo que tú señalas en el libro y es justamente ese recuerdo que tú tienes de ver pasar un tanque de guerra frente a tu ventana, ahí en el apartamento de la Macarena. Y, y retomo también este recuerdo para preguntarte si es el primer recuerdo que tú tienes como niña relacionado a la guerra o si por el contrario hay otro. Sí. No, no es precisamente el primero y porque no era el primero sabía que era algo brutal lo que estaba pasando. Es decir, yo siempre percibí a Colombia como una sociedad muy militarizada. Obviamente yo no entendía, ni idea, pero yo sí sentía como que era muy agresivo, porque como yo había vivido mis primeros 5 años en Bélgica y uno no veía un arma en ningún lado, y después llegamos a Colombia y era armas por todos lados, pues en época de Turbay, por todos lados, y, y, y los muchachitos, los soldados rasos con esas armas, a veces desde los carros apuntan, desde los camiones apuntándole a uno, en cualquier entrada a un banco, en cualquier edificio, en todos lados es armas y armas y armas. eh, y, y además, pues mi mamá, eh, como dije, viene de Uruguay y pues ellos padecieron la dictadura militar y entonces, aunque mi mamá tampoco hablara de eso, sí, cuando nosotros estuvimos en Bélgica, donde también había muchos otros exiliados del Cono Sur, yo seguramente también absorbía ahí cosas y me daba cuenta de, pues, son sensaciones, son como que se reactivara algo que mi mamá había vivido al ver ciertos escenarios o, o situaciones sin entender muy bien por qué, pero bueno, es un instinto también que tenemos todos, ¿no? De darse cuenta que esto atenta contra la vida de uno. Entonces, pues, el tanque de guerra, sí, pues, de todas formas, yo creo que cualquier persona se da cuenta que un tanque de guerra en medio de una ciudad por una calle donde normalmente pasan carros no es normal. Eso no es normal. Y pues, además, con esto que acabo de contar, eh, sí, fue evidente que la cosa no iba mejorando, sino que cada vez se iba poniendo peor. Digo, cuando vi el tanque, ¿no? Claro. Bueno, adelantémonos un poco en el tiempo, en todo lo que ha implicado este hecho para Colombia.
cómo fue que en el 2014 se definiera que es un crimen de Estado, que es un crimen de lesa humanidad y que no puede dejarse investigar hasta encontrar los culpables y en fin, todas las consecuencias, como lo menos con una presión internacional que considero ha sido bien importante para que esto no quede en el olvido, en un país que suelen quedar las cosas en el olvido. Entonces, en ese orden de ideas, yo te quiero preguntar para ti si desde ese 2014, cuando se hace esta sentencia, para ti, como una persona que tuvo que vivir este hecho, ¿ha cambiado algo el trato que han recibido? Yo creo que el hecho de que una corte internacional nos reconociera como víctimas y condenara al Estado generó un cambio dentro de la sociedad. Y yo sí siento que desde ese momento hubo otro trato. Por ejemplo, los medios de comunicación empezaron a interesarse un poco más por la versión. eh, Antes me parece me parece no, antes los medios masivos en todo caso habían sido de hecho los que se habían encargado y habían ayudado a replicar esa versión oficial. Incluso hubo titulares en los que acusaban a los desaparecidos de ser guerrilleros. Ya después de la condena de la Corte Interamericana, eh, pues como que se nos dio un poquito más de espacio eh, y, y, siento que sí, que hubo un poco más de apertura y ya no, o sea, sí siguió, pero no, pero quizás menos esas dudas que siempre uno ha sentido de que la víctima algo estaría haciendo. Eh, y, y sí, pero como que tuviera que, o sea, es un buen cambio, pero sin embargo es a la vez triste que tenga que venir una corte internacional o como un ente superior a validar el dolor del que sufre para que la gente se diera cuenta de que son actos que hay que rechazar, aunque no se hayan condenado por ninguna institución, que nadie tiene el derecho a matar al otro, sea o no sea aún considerado un delito. O sea, cualquiera de nosotros y desde niños sabemos qué es correcto y qué no es correcto, y simplemente matar a alguien, torturar a alguien, no, lo sabemos instintivamente que no, es algo que no se hace. Entonces, sí, pero bueno, sí creo que hubo un cambio después de la condena de la Corte Interamericana y pues para nosotros fue un respaldarazo muy, muy importante por eso mismo, porque digamos que uno sabe, el que padece una de estas cosas sabe lo que pasó y los victimarios saben lo que pasó también, pero la sociedad, uno quiere que la sociedad sepa también y que reconozca esos hechos y que los rechace. Entonces, para eso sirvió la condena de la Corte Interamericana, no lo suficiente como para que la justicia colombiana actúe, porque todavía el caso sigue en la impunidad, eh, pero sí fue un, un respiro, como de aire fresco, muy importante para nosotros. Ok. Y justamente tú señalas que el caso sigue en la impunidad en la justicia colombiana. ¿Qué novedad tienes frente a eso? ¿Qué hechos han pasado? Si te piden una actualización en todos esos trámites, ¿en qué va? No, pues después, y como lo cuento en el libro, cuando la fiscal Ángela María Buitrago llama a indagatoria a tres generales, a ella enseguida le piden la renuncia y el caso de mi papá queda completamente estancado. No ha pasado absolutamente nada desde el 2010 y ni siquiera a pesar pues, de existir esta condena de la Corte Interamericana.
Incluso, o aún peor, yo hablé con un fiscal auxiliar y él me dijo que no, que en el caso de mi papá, yo le pregunté que cuánto más iban a demorar y me dijo pues que primero tenían que mirar qué había pasado con todas las demás personas que estaban en el baño donde murieron como 50, 60. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo así? O sea, ustedes llevan 35 años intentando, sin resolver el caso de mi papá, ¿cómo me dice que ahora tienen que empezar con las otras 70 para ver qué pasó con mi papá? Además están partiendo del hecho que él murió dentro del palacio, ustedes no reconocen que él salió vivo. No, no sé, no sé, no sé. Yo le dije, pero es que hay incluso una condena de la Corte Interamericana, eso ustedes también lo desconocen, ellos reconocen que fue un crimen de Estado, ellos reconocen que mi papá salió vivo y que lo torturaron. Ah, no, pero ellos lo pueden ver de una manera y nosotros lo vemos de otra manera, así me lo dijo. O sea, hay una falta de voluntad total en esclarecer esto. Y y pues bajo el actual gobierno menos va a haber avances en ese sentido. Bueno, creo que tú conoces más que bien la situación actual del país también frente a todo el inconformismo, entonces me sumo a esos gritos de inconformismo y por supuesto de esperanza que eso de alguna manera genere un cambio y que tantas cosas que necesitamos respuestas tengan su respuesta, tengan su justicia, tengan su reparación. Así que, pues nada, mis, mis fuerzas desde este lado. Yo te quiero hacer ahora, pues ya hablar un poco más directo del libro, porque en el libro tú también señalas cómo después, o mejor dicho, tú has tenido que vivir la guerra no solamente porque te asesinaron a tu papá, sino porque tuviste que ser exiliada, es decir, has tenido que vivir dos tipos de hechos victimizantes. Y, y cuando uno piensa en el exilio, uno piensa que finalmente se van de Colombia. Incluso yo llegué a pensar que se iban por algún tipo de programa especial del gobierno nacional y se van a un lugar fijo y allá se quedan. Cuando de alguna forma también conozco tu historia me di cuenta que en realidad no siempre hay ayuda, casi nunca de hecho. Y en segundo lugar, no siempre se llega a un lugar concreto y ahí se quedan para siempre. Tú tuviste que ir a distintos lados, Uruguay, España, Estados Unidos, Alemania nos comentabas ahorita y bueno, dices que sigues por el mundo. Entonces, ¿cómo es ese proceso de exilio que tú tuviste que vivir? Que nos amplíes un poco también como toda esa parte que es lo que cuentas en el libro. Pues sí, el exilio es como un segundo trauma, ¿no? Porque una cosa, pues sí, es la pérdida del familiar, eh, y después viene esa pérdida de todo lo que es para uno familiar, o sea, el diario vivir, el lenguaje, las calles, la comida, y eso pues en el caso nuestro y en el caso de muchos otros se repitió varias veces. Eh, entonces es también ese desarraigo después de unos años. Muchas personas como que siempre aspiran a volver, a regresar a ese lugar. Eh, en mi caso en particular no existió ese anhelo de regresar. Sí, en mi caso sí fue como a mí me quitaron a mi papá y nos sacaron corriendo. Yo qué voy a querer regresar a ese lugar, que no me ha dado nada más que desgracias. Entonces tampoco ni siquiera estaba esa posibilidad de querer o de tener un lugar al que quisiera regresar, y después tampoco no sentir como del todo ni que soy de un lugar ni que soy del otro lugar, como siempre buscando esa aceptación en cada sociedad donde llegaba siendo niña. eh, y pues eso, digamos, o sea, yo a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si yo hubiera estado todo el tiempo en un mismo país y si mi papá no lo hubieran matado. Entonces yo digo, claro, la energía que yo hubiera podido emplear para hacer una vida, pues como la de una persona
no sé si la palabra es normal, porque no me gusta la palabra normal, que es normal, pero digamos, alguien que no haya sido violentado de esa manera y haya permanecido siempre, o que tenga los problemas normales, pues, y sí me doy cuenta que es que el esfuerzo que uno tiene que hacer es demoledor, porque en vez de emplearlo en el estudio, en aprender, en conseguir otros amigos, es como todos esos vacíos, todas esas rupturas, y otra vez volverse a parar, y otra vez. Y, y sí, pues digamos que bueno, y a pesar de todo le toca a uno hacer igual que el resto de los mortales, digamos, es llevar pues, las obligaciones diarias, pero, pero sí, um, sí no no es fácil, y lo peor es que son cuántas personas hay en este momento exiliadas o migrantes por el mundo. O sea, son como 80 millones de migrantes en el mundo que salen de sus países por alguna razón de fuerza mayor. Y sí, en los niños es terrible porque pues, desarma toda, toda su vida. Sí, justo algo que me llamaba la atención en tu libro es eso, cuando dices esa parte de llegar a una nueva ciudad, llámese Montevideo, llámese, se me fue el nombre de la ciudad de Estados Unidos, y Durham. Durham, Durham. Durham. ¿Cómo implica para ti que no quieres revivir lo que para ti significaba Colombia? Incluso después de estar en Estados Unidos, que tu mamá tiene la oportunidad de regresar a Colombia, ¿cómo tú no querías eso? Y cómo tú incluso esperabas no tener que volver. Y bueno, lamentablemente llegan acá y acá tienen que volver a ser exiliadas, o sea, vuelven a recibir una amenaza, vuelven a recibir, sí, como la advertencia que se tenían que ir al país. Entonces, ese relato del exilio a mí me parece que es una de las fortalezas más destacadas de tu libro, por lo menos de lo que a mí me impactó muchísimo en las distintas formas que tuviste que vivir cada uno de esos procesos. Pero bueno, ahora sí entrando al libro, eh, tú dices que el libro lo escribiste también para darle respuesta a tu hijo. Y el libro tengo entendido que lo publicaste el año pasado, ¿cierto? Sí, en noviembre. En noviembre. Entonces quiero preguntarte cómo ha sido esa experiencia desde noviembre hacia acá a la fecha, que no hemos cumplido un mes del año publicado y tu hijo, si ha tenido alguna oportunidad de leerlo, de conocerlo, o cómo ha sido esa relación. Eh, sí, el libro fue publicado el 6 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración de la reforma del Palacio de Justicia. Y el libro es al final pues el resultado de, bueno, un proceso que yo venía haciendo, pero las preguntas de Manuel sobre su abuelo y dónde está su abuelo. Y yo empecé a escribir y a procesar todo esto y a intentar explicar ese horror. Eh, y bueno, termina siendo un libro en realidad con un lenguaje pues para adultos, porque eh, no creo que sea un libro para menores de 16. Hay cosas muy explícitas que, aunque yo creo que los niños sí hay que involucrarlos en la realidad del país, hay que, ah, o sea, no se les puede presentar esto así tan brutal, y para eso de eso se encarga la literatura infantil, de mediar entre ese mundo infantil y esto. Lo que pasa es que mi hijo le ha tocado escuchar cada una de las entrevistas, yo creo. Él está ahí en otro cuarto y así ha sido pues desde que fue el lanzamiento del libro. Estábamos en plena pandemia, estábamos encerrados, y, y si hay cosas pues que él se ha enterado porque me las oye decir en las entrevistas, que son pues para adultos. Eh, entonces yo creo que eso le ha generado a él un poco de como
distancia y ahora sabe mucho más y al mismo tiempo por eso está como más retraído y ya no pregunta tanto. El libro pues no lo ha querido leer, dice que no, que todavía no, yo se lo dejé leer, y creo que tiene que ver con eso, que ya se enteró pues por las entrevistas, por lo que ella y sabe que es muy, muy fuerte y considero también que pues no tiene por qué leerlo en este momento, ya vendrá, pero sí creo que sería importante y me lo preguntaron hace poco en otra entrevista, un libro, una versión para niños de este libro y lo considero muy necesario. Eh, Conozco mucho literatura infantil en alemán para explicarle a los niños, por ejemplo, lo que sucedió durante el nacionalsocialismo. Y, y sí, porque lo que decía antes, los niños se dan cuenta de las cosas. Es que ese creer que el mundo infantil es todo perfecto y están protegidos y ellos, es mentira, es mentira. Los niños sí se dan cuenta de las cosas y por eso nosotros tenemos que explicárselas. O sea, no hay necesidad de mostrarle a una persona degollada, pero sí hay que explicar que el mundo lamentablemente no es tan perfecto como quisiéramos. Y de esa manera darles herramientas a ellos para que no estén solitos con esas cargas. Y además ayudarles como a sentar esas bases morales de lo que está bien y lo que no está bien, que decía también al principio. Entonces, bueno, siento, me hubiera gustado como eh, quizás tener un libro de estos versión infantil primero para Manuel, pero bueno, las cosas se dieron así, él ahora ya sabe mucho más que antes y bueno, quién sabe si sale una versión infantil. ¿Cuántos años tiene Manuel? 11. 11. Ya Está está a nada entrando, también de ser un adulto. ya está entrando, sí, en plena adolescencia. Y que también pues, nunca había escuchado el concepto de literatura infantil también para contar, pues por lo menos para Alemania, todo lo que fue Alemania nazi, para Colombia, contar el conflicto también creo que es un ejercicio que vale la pena pensarlo y si no ha sido lo suficientemente difundido, seguramente habrán algunos ejercicios, pero de alguna forma multiplicarlos, porque sí creo que es importante como tú lo señalas. Yolanda Reyes tiene algunos. Ok, voy a buscarlos. Sí. Bueno, y para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia de tener el libro publicado? ¿Qué ha implicado para ti? Ha sido muy, a ver, a ver, lo mejor de publicar el libro creo que ha sido la reacción en otras personas, porque, claro, yo venía pues como con todos los temores que uno puede tener al hablar de un tema de estos, tan, pues, es un tema que no tiene solamente que ver con algo jurídico, sino político. Y creía y había asumido pues que me iban a agarrar a garrote, pero no había pensado en la reacción que podía tener en otras personas que habían eh, tenido experiencias similares de violencia. Y eso ha sido como lo más sanador. A mí cuando me dicen que si ha sido un proceso catártico y todo eso, sí, puede ser que sí. Obviamente uno tiene que tener, para escribir un libro de estos, uno tiene que realizar un diálogo interno muy sincero con uno mismo, eh, y que le permita a uno entender y sentir todo eso, que es lo doloroso al mismo tiempo, porque uno vuelve y revive todo. Pero si no es, y si no es sincero, entonces no funciona, que estás poniendo 800 cortinas y barreras delante y no va a funcionar. Entonces, en ese sentido sí puede haber sido catártico, sacarlo, pero lo que a mí más me ha sanado o lo que a mí más me ha, digamos, quizás lo más valioso del libro
o el éxito mayor del libro ha sido los comentarios de, como dije antes, otras personas que han vivido esto y que vienen y me cuentan o me agradecen, o incluso personas que me han pedido perdón. O sea, yo he tenido conversaciones con exmilitantes del M-19, me ha contactado la hija de alguien, uno de los guerrilleros que estuvo adentro, eh, hijos de empresarios que fueron secuestrados, que en primera vista uno no entiende ni por qué es que me está pidiendo perdón, pero es que este es el drama de esto, que todas las historias en algún momento se entrecruzan y que el poder hablar con ellas vuelve y genera esa conexión social, que es lo que rompió esta guerra. Y entonces nos humaniza a todos. Y eso ha sido tan bonito que, que es lo que para mí ha sido, pues que ha sido lo más valioso y grande del libro. Si quieres contesta y te hago las últimas preguntas ya para ir finalizando. Bueno, ya te le llamo. Rápido, sí. Gracias. Hola, buenas. Hola, amigo Pei. No, estoy aquí, estamos terminando una entrevista y como tú no me respondiste, entonces yo asumí que, ¿en qué andas? Me imagino. Ah, bueno, dale. ¿Dónde estoy? En igual, en la 33, en Biscayne. Ah, en este momento sí, estamos por terminar. Sí, sí, sí. En la casa, pero en la casa. Sí, sí, sí. Ok, bueno, chao. Lo mismo, chao. Perdón. No, no te preocupes. Antes ya nos excedimos un poquito el tiempo, pero bueno, ya voy a ir a tomarte 10 minuticos más. Vamos a hacer un ejercicio como para ir cerrando. Em, porque también, Yo bueno, creo que yo ya me extendo mucho en las preguntas, ¿no? Yo no, no ahora hay pensaba, problema. A mí me gusta escuchar las bueno, respuestas completas. Esto es pregrabado, por esto me gusta. esperemos que la gente, bueno, pero tú lo editas después. Sí, al igual el producto final son 20 minutos. O sea, te soy sincero, son 20 minutos, sacaré lo Ah, mejor. o sea que te va Pero, a tocar sí, sí, sí. harto trabajo. Pero no te preocupes que esto es parte de lo que más me gusta de las entrevistas, escuchar ¿Ah, sin sí? tener que correr con un tiempo atrás. Pero bueno, con lo que también ibas diciendo de las relaciones o las reacciones, perdón, que vas teniendo de las distintas personas, yo te iba a preguntar en un tono un poco jocoso si habrá una segunda parte del libro precisamente con esas anécdotas que de pronto te hayan dejado nuevos datos o simplemente algo que creas que pueda aportar justamente después de publicar el libro. Pues en algún momento lo pensé y es curioso, pero después del libro no he vuelto a escribir nada. Es como que, no sé, es muy raro. Yo incluso antes también escribía artículos de prensa o pues de opinión, cosas así, pero como que no, 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 no. Y sí ha habido varias veces que he dicho, esto lo tengo que escribir, o sea, cosas que me cuentan, que me escriben. Eh, y no sé, no, espero que si en algún momento decido hacerlo, mi cerebro funcione y me acuerde bien, pero no sé, otras personas sí me han preguntado también si de una segunda parte del libro, no necesariamente con este tipo de encuentros. eh, Eso fue algo que yo pensé, pero lo pensé más como para mí, como que esto no lo puedo dejar pasar, esto es algo muy importante. Sí, no sé, no sé, siendo, y quizás igual que me pasó con el libro de mi papá, que tuvieron que pasar tantos años como para poder, como que venían estas palabras ahí detrás, como cocinándose o formándose para finalmente poder salir y ponerlas en un libro.
a alguien como yo que no hablaba nada, es que yo no hablaba nada, 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 a mí que no me preguntaran de eso porque me daba vergüenza, se me sumía el cuerpo, y terminé escribiendo un libro. Quizás ahora también necesito como que estuviera pasando algo adentro y de repente sale un libro, no sé, porque la escritura del libro fue algo como muy, muy natural e instintivo, no hubo un plan, yo no vine pensando voy a hacerlo así, claramente pues sabía cuál era la historia, pero muchas cosas también las fui desarrollando y entendiendo a medida que iba escribiendo. Pues no sé, puede ser que aparezca eso, pero así como que tenga el plan en este momento concreto y ya no. Ok, bueno, esperaremos, veremos qué nos prepara el futuro. Bueno, y listo, entonces ahora sí el ejercicio que te iba a decir para ir cerrando es simplemente como una serie de recomendaciones o de mensajes que consideramos importantes, que también es un poco el hilo narrativo que va a tener este podcast, em, porque al final queremos cerrar con unas recomendaciones que hagan las mujeres desde cada una de las particularidades en sus historias de vida. Entonces, la primera recomendación o mensaje que queremos que tú nos puedas dar, o más bien le puedas dar, es a todos esos familiares que perdieron algún ser querido en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Uy, eso es mucha responsabilidad. Un mensaje para ellos. Bueno, a los familiares de las personas que trabajaban en la cafetería y los que trabajaban en la cafetería, pero que eh, fueron desaparecidos, pues mi infinita gratitud por no haber nunca desistido y haber dado la lucha desde el principio. Eh, para mí son un ejemplo de dignidad, de resistencia, de perseverancia, eh, y, de, y de, sí, un ejemplo de lo que debe ser la justicia, dado por los que sufrieron la injusticia. Eh, Siento que lamentablemente hemos estado muy desintegrados los que sufrimos directamente los hechos del Palacio de Justicia, eh, pues por las amenazas, el miedo que sufrieron la mayoría de las familias, el silencio que se impuso. Eh, y sí, no sé, es que no quiero entrar como que se interprete eso. Uh, a ver, yo en el libro hablo claramente de la falta, de la inacción de las familiares de los magistrados, ¿sí? Y es algo que mantengo eh, pero y justamente por lo que decía antes, que yo he empezado a hablar después con varias personas, por ejemplo, una de ellas es la hija de otro magistrado, es alguien que nunca ha sido capaz tampoco de tocar su caso, el caso de su papá. Ella se fue de Colombia un tiempo, unos años después, y hoy tiene muchísima dificultad de hablar el caso, y al conocer su historia, eh, pues siento como que quién soy yo para decir si unos lo hicieron bien o no lo hicieron, o lo hicieron mal. Es decir, yo creo que ahí juegan un montón de factores, y en ese momento exigir, reclamar, era como más, incluso ahora es como algo que hacen más los pobres. Había una cosa ahí de clase que, que, que a los que ya habían ascendido socialmente no querían como ponerse en ese rol, o sea, un montón de cosas, pero que es muy complicado de simplificar, y como juzgar a los que no actuaron. O sea, no sé, no, o sea, todo esto te lo estoy contando a ti. Sí, sí, sí. Eh, yo tengo ahí un poco un conflicto porque
me parece que sería también indolente. O sea, sí siento que los que llegaron a puestos de poder, como los dos que fueron ministros, Reyes y Medellín, debieron, y yo ahora hablo con Jessy Reyes, y bueno, me parece todo lo que es, me parece que es una persona, me parece que es alguien correcto, siento que está todavía también, todavía como en el trauma, pero me parece que le faltó un poco de pantalones y posicionarse en el momento en que fue el ministro. No podía cambiar las cosas, no tenía él su rol como, o sea, su cargo como ministro no tenía el alcance para lograr que las cosas de repente se solucionaran, pero sí debió haber por lo menos, no sé, al menos un comunicado diciendo que había que esclarecer eso, algo, pero no hizo nada. Para mí eso es bastante problemático, pero no sé, o sea, conociendo ahora el caso de esta persona y todo el sufrimiento, también me siento un poco injusta ponerme, pero de todas formas si lo pienso, ¿me entiendes? Tengo ese conflicto ahí, tengo sí, porque al mismo tiempo tengo ese ejemplo de estas otras personas que desde el principio estuvieron ahí en la Plaza de Bolívar y pidiendo y exigiendo, a pesar de todas las amenazas y las estigmatización y todo. Entonces, pero no sé cuál sería el mensaje, ¿no? Que no, yo no quiero estarles dando mensajes a nada porque, porque además hay, a veces hay diferencias, ¿sabes? Claro. Eso también me he dado cuenta, es algo que he aprendido también cuando yo conformo este grupo, no sé si ya en qué capítulo viene eso, yo conformo un grupo con otras personas víctimas del conflicto No armado. he llegado ahí. Bueno, No, pero cuéntame. no, y, ahí, y entonces eso creo que es algo, yo después pues me fui dando cuenta, es algo que pasa en todos los grupos de víctimas que empiezan las, las disputas por quién es más víctima que quién tiene más visibilidad, quién eh, quiere más protagonismo, ese tipo de cosas que, claro, la gente, cada uno viene con un dolor muy profundo y todos estos ejercicios tienen que estar acompañados de una ayuda psicosocial que medie, y bueno, y en el caso de las víctimas del Palacio de Justicia, pues no ha sido la excepción. Hay muchas diferencias ahí, ha sido muy complejo. Yo como no he estado en Colombia, entonces lo sé de lejos, pero por ejemplo, no ha habido ninguno después del libro que haya hablado conmigo de eso. Hace 2 días hablé con una y fue a raíz de una, o sea, Jessy Reyes me contactó, Jessy Reyes me contactó después de que leyó el libro, a pesar de que yo critico a Santos y critico a su gobierno y todo eso, pero bueno, él me contactó y fue bastante como más una cosa de hermandad, fue muy bonito, a pesar de que yo critico a estas familias, pero él, bueno, lo mismo esta otra, con las personas de la cafetería, no, y yo pienso que puede haber algún tipo de dificultad por el hecho de ellos haber estado todo el tiempo exigiendo y ahora salgo yo con este libro y tengo como estoy bajo el foco, ¿entiendes? Eh, entonces, no sé, pienso que puede haber algo de eso. Entonces, yo no quiero estar dando mensajes a nadie porque yo no me siento que estoy por encima de nadie, ni que estoy yo como para darles mensajes a ellos cuando ellos a mí me han dado todos los mensajes y todas las lecciones y todo. Eh, entonces, mejor lo dejamos así. No, no, no te preocupes, yo más que nadie lo entiendo. O sea, de hecho creo que cuando una lo leo en el libro, esa diferencia que había entre las víctimas que estuvieron con el Palacio de Justicia, pues era algo que no conocía y obviamente también es muy impactante. Eh, Como esos detalles que tú cuentas de que habían misas distintas para cada uno de los grupos. En fin, son cosas que uno queda bastante choqueado, pero yo creo que también todo ese, como esas sensaciones, esos pensamientos que tienes unos para un lado, otros para otro lado, son cosas que creo que finalmente es muy de naturaleza humana, es decir, nosotros hemos vivido como en una guerra en la que no se ha querido hablar de eso, que se ha querido pasar la página sin hacer todos los procesos, y una vez estamos haciendo como la confrontación necesaria, empezamos a descubrir unos dilemas que yo creo que
que van a suceder por simple naturaleza humana, que era eso como tú dices de quién es más víctima que quién, como esa simple competencia, no sé cómo explicarlo, pero como esos descubrimientos que no se han permitido tener porque simplemente no había un interés en hablar de esos temas. Entonces yo creo Claro, que claro, claro, eso es. sí, cuando haya interés de hablar de esto, seguro todas esas inquietudes y problemas que tú tienes al interior de la cabeza, al conocer la historia, al ser parte de ella, no vas a ser la única, o sea, van a ser muchos los que van a tener eso, pero como bien lo dices, es necesario tenerlos con un apoyo psicológico, con un apoyo, no sé, todos los apoyos que sean posibles, pero de alguna forma llevarlos de la mejor manera, solo que es necesario hablarlo y con voluntad, y es lo que no ha habido. Entonces, bueno, no te preocupes, no, todo esto que hemos hablado aquí no sale, por supuesto, como tú lo dijiste, me lo cuentas a mí, yo te lo cuento a ti, queda entre nosotros. Pero entonces ahora sí, para ir cerrando, para ir retomando, es un poco el ejercicio porque, como te digo, la idea es que el capítulo acabe con recomendaciones, ¿sí? Es más como para esas vivencias, para esas experiencias. Entonces no los centremos tanto a las personas que vivieron el Palacio de Justicia, si no lo hablemos ahora, por ejemplo, recomendaciones, hay dos puntuales que me pidieron desde la Comisión de la Verdad, uno que es para las juventudes y otro que es justamente ante las autoridades nacionales. Entonces, por donde quieras, tómate también tu tiempo, no te preocupes. Madre mía. Ah, pues a las autoridades nacionales, primero que todo, que de una vez por todas respeten la vida de la gente y entiendan que todos tienen derechos a tener derechos, o sea, lo más básico. Pero es que creo que eh, las cosas a veces como que desde el oficialismo y los funcionarios hay un desconocimiento total de cuál es su función. Ellos están primero para servir a la sociedad y, y, y la base de ese servicio tiene que ser el respeto de todos y el trabajo para ese colectivo que es la sociedad. Eh, no sé, es como un poco simple. ¿Cuál es el mensaje que le doy yo a las autoridades? Ay, Dios mío. Es que esas cosas que lo ponen a uno a pensar. No, pues sí. Y al, a los jóvenes, yo siento que por primera vez siento un motivo de orgullo por lo que está sucediendo en Colombia y eso es gracias a los jóvenes. Y que ellos como no solamente se niegan a hacer, a ignorar lo que sucede y se comprometen políticamente mucho más que las generaciones anteriores, sino que también esta lucha que están dando reivindica la lucha que dieron otros antes y que sufrieron unas consecuencias fatales. Aquellos que pues quisieron cambiar el país y bueno, sabemos lo que pasó, todo el exterminio de la UP, las víctimas pues del Palacio de Justicia, cuántos, bueno, son sin número de personas que, defensores de derechos humanos, los líderes sociales, y que estas movilizaciones de los jóvenes eh, no solamente son como una esperanza hacia el futuro, sino que también nos recuerdan todo lo que vino atrás, o sea, nos recuerdan lo que se ha querido olvidar, que son todas estas personas y que esas muertes no fueron en vano, porque ahora está esta nueva generación y para mí eso es muy, muy esperanzador. Eh, entonces, bueno, a los jóvenes pues que no toleren lo intolerable y, y que sigamos adelante. Siempre hay que aprender a,
a dialogar y a escuchar al que piensa diferente. El reto es saber expresar estas diferencias de una manera no violenta. Y ese sería también el mensaje, pues, a los entes estatales, que como que no se han dado cuenta de eso. Listo, listo, perfecto. No salió mal, ¿ves? Estuvo perfecto. Eh, Sé más que decirle a los jóvenes que a los pedorros bueno, te entiendo. la gente no que habla con esa gente, es que es como, no, Y sobre todo no, te no, entiendo por la posición en la que tú estás. Finalmente, no, ¿qué voy a decirles a ellos? sí. ¿Qué Pero voy a bueno, decir? Que sean simpáticos, no friegue. pero tú lo dices, que No. sean conscientes de sus funciones. Ahí creo que está la recomendación. O sea, es que ese es el deber. Ven, te quiero hacer unas preguntas, tres preguntas más corticas, rápidas. Al comienzo tú me preguntaste justamente por qué nos llamamos Construyendo Democracia, maestro, y pues te cuento un poco también de la dinámica del podcast, es que podamos, o mejor, parte de este material va a ser utilizado en lo que es el diccionario sonoro del equipo de género para la Comisión de la Verdad. No sé si Mónica tal vez te ha contado algo de eso. Eh, Me contó que iba, sí, que eran 10 capítulos con 10 mujeres, pero Ok, no sé, no me acuerdo que haya contado más. ahorita le digo rápidamente, es que cuando hicimos como la alianza, ellos necesitan hacer un diccionario sonoro donde distintas mujeres definan ciertas palabras. Eso es un Ah, ejercicio que van a hacer en todos los equipos de la Comisión de la Verdad. Nosotros estamos trabajando con género, se definieron 10 palabras y 10 historias de vida. Entonces, una de esas es justamente democracia, una de esas palabras. Entonces, es ah. que tú nos digas para ti qué significa democracia con todo esto que has vivido. Oh, madre mía, pero tú me debiste haber permitido prepararme un poquito más. O sea, te lo juro que esta es la primera entrevista que hago en este sentido y fue uno de los temas que pusimos en la mesa con todo el equipo de producción, si les avisábamos previamente las palabras o si las hacíamos durante la entrevista. Y la decisión fue que queríamos durante la entrevista para tener un significado muy desde lo vivencial, desde lo experimental, no tanto un tiempo de raciocinio que nos diera algo como Pues muy el deber ser. ya. No, pero cuando uno escribe, pero es que yo pienso, yo cuando escribo me van saliendo cosas que no, que al Ok, hablar no salen, te entonces por entiendo. eso. Pero bueno, no, pues para mí la democracia es el derecho de todos a tener derechos, básicamente. Es el respeto eh, por, por la vida de todos y todas, la libertad de expresarse sin ser violentado por ello, poder vivir sin miedo, tener derecho a reclamar y ser escuchado. eh, y la democracia es también vivir en unas condiciones dignas. O sea, no solamente tener justicia y, y ver hay reparación, que es lo que tiene que ver, digamos, ahora con nosotros, sino también vivir en unas condiciones dignas. Ay, se me fue. Mm, ¿Sí? listo. En unas condiciones dignas, y con eso me refiero a que la gente pues tenga que no tenga que ver amenazada su existencia, tengan vivienda, que tengan salud, que tengan educación, que tengan alimento, que eso, eso es para mí la democracia también. Listo. Ya vamos a ver. Memoria. Memoria es um, memoria es hechos que ocurrieron, eh, pues narrados, pero desde la vivencia de los protagonistas. O sea, no es la versión oficial, no es
un historiador que arma una historia a base de la guerra uno 2 3 sino de las personas que vivieron la guerra uno 2 3 y relatan desde su mirada lo que fue esa guerra uno 2 3. Y esto incluye lo malo y lo bueno. O sea, la memoria no necesariamente tiene que estar relacionado con, con, con el drama, la crueldad y el horror. También uno puede hacer memoria sobre todos estos experiencias de superación, de solidaridad y de comunidad. Listo, perfecto. Y ahora sí la última, futuro. Eh, pues el futuro está definido por el pasado. El futuro no parte de la nada. Y, y es importante entender el pasado, mirar el pasado, comprender el pasado para poder eh, proyectar un futuro más acorde a lo que nosotros queremos y esperamos. Listo, perfecto. Bueno, entonces Ay, voy a ir cerrando por acá la entrevista.